Bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos de lenguajes y gramáticas. El uso de la gramática es de gran ayuda cuando se trata de resolver las dos clases de problemas que aparecen con mucha frecuencia en las aplicaciones a los lenguajes de programación. ¿Cómo se puede determinar cuando una combinación de palabras es una frase válida en un lenguaje formal? ¿Y cómo se pueden generar las frases válidas de un lenguaje formal? Describiremos un ejemplo de gramática que genera un subconjunto del español. Definimos este subconjunto usando una lista de reglas que describe cómo construir una frase válida. Una frase válida se compone de un sujeto seguido de un predicado. Un sujeto se compone de un artículo seguido de un nombre seguido de un adjetivo, o un sujeto se compone de un artículo seguido de un nombre. Un predicado se compone de un verbo seguido de un adverbio, o un predicado se compone de un verbo. En nuestro ejemplo tenemos los artículos un y el, los adjetivos grande y hambriento, los nombres conejo y matemático, los verbos come y salta, y los adverbios rápidamente y salvajemente. A partir de las reglas mencionadas podemos formar frases realizando una serie de reemplazamientos hasta que no podamos aplicar ninguna regla más. Por ejemplo, para obtener una frase válida, podemos realizar la siguiente secuencia de sustituciones. Tenemos que una frase se compone de un sujeto y un predicado. Un sujeto se compone de un artículo, un nombre y un adjetivo, mientras que un predicado se compone de un verbo y un adverbio. Al reemplazar un artículo por él y un nombre por conejo, un adjetivo por grande, un verbo por salta y un adverbio por rápidamente, obtenemos una frase válida. Gramáticas con estructura de frases. Veamos la primera definición. Un vocabulario es un conjunto finito y no vacío cuyos elementos se llaman símbolos. Una palabra sobre B es una cadena finita de elementos de B. La palabra vacía o cadena vacía, denotada por lambda, es la cadena sin símbolos. El conjunto de todas las palabras sobre B se denota por B asterisco. Un lenguaje sobre B es un subconjunto de B asterisco. La segunda definición nos dice que una gramática con estructura de frases G consiste en un vocabulario B, un subconjunto T de B formado por los elementos terminales, un símbolo inicial S de B menos T y un conjunto P de producciones. El conjunto B menos T se denota por N. Los elementos de N se llaman elementos no terminales. Toda producción de P debe contener al menos un elemento no terminal en su lado izquierdo. Veamos este ejemplo de gramática con estructura de frases, donde tenemos que G es igual a B, T, S, P, donde el vocabulario B es igual a B y S. El conjunto de terminales T es igual a B. S es el símbolo inicial y las producciones P son igual a S entonces ABA, A entonces BB, B entonces AB y AB entonces B. Veamos la tercera definición que nos dice que sea G una gramática con estructura de frases, sean W sub 0 igual a LZ sub 0 por R y W sub 1 igual a LZ sub 1 por R, cadena sobre D. Si Z sub 0 entonces Z sub 1 es una producción de G, decimos que W sub 1 se deriva directamente de W sub 0 y escribimos W sub 0 entonces W sub 1. Si W sub 0 hasta W sub n son cadenas sobre B tales que W sub 0 entonces W sub 1 hasta W sub n menos 1 entonces W sub n, decimos que W sub n es derivable o se deriva de W sub 0 y se denotará W sub 0 entonces W sub n. La secuencia de pasos utilizada para obtener W sub n a partir de W sub 0 se llama derivación. Veamos un ejemplo para tener más clara esta definición. Entonces tenemos nuestra gramática con estructura de frases G, nuestro vocabulario B, nuestro conjunto de terminales T, símbolo inicial y el conjunto de producciones P. Entonces se nos dice que la cadena ABA se deriva directamente de ABA, puesto que B, entonces AB es una producción de dicha gramática. Entonces claro, lo que se hace aquí es reemplazar la B mayúscula por la A y la B minúscula. Entonces al reemplazar esta B mayúscula de esta cadena se obtiene esta cadena. Luego nos dicen que esta cadena se deriva de esta y nos muestran los pasos utilizados para llegar a ese resultado. Entonces primero reemplaza la B mayúscula por A y B minúscula.
Luego, reemplaza la A mayúscula por 2B mayúscula. Luego reemplaza una B mayúscula por A y B minúscula. Y por último, reemplaza la B mayúscula por A y B minúscula. Veamos la cuarta definición, que nos dice que sea G una gramática con estructura de frases. El lenguaje generado por G, denotado por L de G, es el conjunto de todas las cadenas de terminales que se derivan del estado inicial S, y se representa con la fórmula que pueden ver en pantalla. Veamos un ejemplo. Sea G la gramática con vocabulario B, conjunto de terminales T, símbolo inicial S y producciones P. ¿Cuál es el lenguaje generado por esta gramática? Aquí lo que tenemos que hacer es utilizar las producciones todas las veces que podamos. Entonces podemos comenzar utilizando la producción S, entonces A minúscula por A mayúscula. O también se puede comenzar utilizando la producción S, entonces B. Luego, como vemos que no hay una producción que nos diga B entonces algo, dejamos ahí. Y continuamos con esta producción que nos dice que A mayúscula, entonces doble A minúscula. Y al aplicarla se obtiene triple A minúscula. Luego, como no puede derivarse ninguna otra palabra utilizando las producciones, se tiene que este es el lenguaje generado por esta gramática.